Yo he hecho en videos anteriores temas como que Jesús no es el Mesías. Y claro, comparamos el concepto Mesías judío y claramente no es el Mesías. No es el Mesías esperado por los judíos. Por lo tanto, los judíos están esperando otro Mesías con otras características de liberación de Israel. Un Mesías físico, aunque ellos dicen que hablan de la espiritualidad. Pero cuando vemos un texto en específico, ya se los voy a mostrar, vemos a un Jesús que sí acepta esa mesianidad. Y uno se confunde. Vaya, pero si Jesús no es el Mesías esperado por los judíos, según el concepto judío, ¿qué clase de mesianismo Jesús está aceptando? Por ejemplo, cuando fue atrapado por los doctores de la ley en las últimas horas de su crucifixión, en su juicio, y un día antes, en la noche, le preguntan, ¿tú eres el Cristo que hay que esperar? Y él dice, tú lo has dicho, y llegaré por las nubes del cielo, y después el doctor de la ley se rasga la vestidura. Entonces, claro, que hay una confusión porque, de alguna manera, Jesús aceptó ser el Mesías, por lo tanto es el mismo concepto de Mesías judíos. No. Por eso hay que tener la perspectiva de una lectura espiritual que nos enseñó el mismo Jesús desde la conversación con Nicodemo sobre el nacer de nuevo y tener la visión del Espíritu y la guía del Espíritu para comprender que el concepto de Mesías que Jesús de Nazaret, en este caso en la Biblia, porque nada más nos estamos basando en la Biblia sin incluir otros textos, el concepto de Mesías que se habla ahí es un concepto de Mesías muy distinto al concepto de Mesías carnal. Jesús no proporciona un concepto de Mesías en espíritu, espiritualidad. Si no metemos el concepto de Mesías con la espiritualidad, vamos a caer en esas confusiones y vamos a tratar y vamos a luchar constantemente con los judíos en convencer que el Mesías esperado es el Mesías judío y por lo tanto, entonces ahí obviamente los judíos tienen toda una argumentación muy buena porque descartan, y hasta incluso yo he compartido, el hecho de que Jesús no es el Mesías judío esperado, porque los textos hablan de otras características. Jesús vino a hablar de una espiritualidad y por lo tanto de una mesianidad muy distinta, de una era mesiánica muy distinta. Y claro, de ahí se agarran los cristianos para decir este es el Cristo y en vez de usar la palabra Mesías, usan la palabra Cristo para diferenciarse al Mesías judío. Pero esa es otra discusión. El tema está es que vamos a leer algunos textos donde se demuestra la potestad, se demuestra el origen divino y sobre todo en un texto en específico, Jesús de Nazaret dice que realmente en espíritu existe un Mesías, pero no como el concepto de Mesías terrenal y literal que esperaban su pueblo. En el texto de cómo puede ser posible que David le llamó Señor al Mesías. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Voy a compartir pantalla y voy a ir relatando el siguiente texto de el paralítico que fue curado por Jesús, pero perdonó pecados. Y porque eso de alguna forma va más allá de la ley de la Torah. Observa. Bien, quisieran que observaran este punto interesantísimo en la curación del paralítico para que vean cómo Jesús fue tan osado e ir en contra de lo que dictaminaba Yahvé con respecto a que Yahvé era el único que perdonaba pecados. Y obviamente los judíos creían que este Yahvé era Dios. Fíjense, Marcos ahí dice, al ver Jesús la fe de ellos, de los que llevaron al paralítico al techo y después lo bajaron, Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Estos escribas son distintos a los fariseos, pero vienen siendo los mismos del montón, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué habla de este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, sino Yahvé. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, es decir, leía la mente, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis
así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ahora se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tenía la potestad en la tierra para perdonar pecados, es decir, tenía una instancia mayor que la que tenía Yahvé. ¿Por qué? Porque por lo menos leemos en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, ante la existencia de Abraham, ya Jesús estaba existiendo en otros planos. En Marcos 2:27 al 28 dice, el sábado se hizo para ser o para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Así que el Hijo del Hombre, es decir, Él, es Señor incluso del sábado, es superior a la ley. La reina del sur, dice Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí hay uno mayor que Salomón en este lugar, es decir, era mayor que Abraham, era mayor que Salomón y se señoreaba más allá de lo que dictaba la ley. Podemos leer aquí en el texto 54 del Juan 8, más adelante dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Aquí hay otra denuncia donde fácilmente Yahvé, o mejor dicho, Jesús, le está diciendo en su cara que ellos creen conocer al Dios verdadero, pero en realidad ellos tienen como padre o como Dios a otra entidad que no es el Dios verdadero. Y tiene tanta potestad Jesús que luego al final de la conversación ellos creían, entonces le dijeron los judíos, aún no tenéis 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le responde, antes que Abraham fuese, ya yo era, ya yo soy. Porque él no viene en concepto de la carne, sino de espíritu, y en espíritu ya él preexistía. Es decir, él tenía otras autoridades distintas a las que estas personas tenían en la carne. Ahí Jesús le pregunta, ¿qué pensáis del Cristo, del Mesías? Porque Jesús sabía muy bien el pensamiento judío que ellos tenían del Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías rompediente, destructor, asesino, tipo David. ¿Ve? Y entonces Jesús, sabiendo que ellos le iban a responder como le iba a responder, le pregunta de quién es hijo. ¿Ve? Y ellos le dijeron el resultado que él estaba esperando de David. Él les dijo, ¿cómo pues David en espíritu le llama Señor diciendo, siéntate, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y entonces remata y dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Me entiende? Es algo así como le dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea que no puede ser el Mesías, ¿ve? Que ellos están esperando, hijo de David. Es un Mesías, hijo de Dios. No es a la manera de David, como ellos están esperando el Mesías, esperado. ¿Me entiendes? Ellos tienen el Mesías que están esperando es hijo de David, pero Jesús le está diciendo, no, yo no soy hijo de David, yo soy hijo de Dios. Este hijo de hombre que ven aquí es hijo de Dios, el Mesías espiritual. Y aquí en este último texto, para saber el tema de la potestad de Jesús, en Mateo 22, en el verso 42, Jesús le dice al público, ¿qué piensan del Mesías o del Cristo? ¿De quién es hijo? Porque se creía que el Mesías iba a venir por la descendencia de David. Le dijeron, de David, que el Mesías viene de David. Y Jesús dice, pues ¿cómo es posible que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor al Mesías, ¿cómo es posible que éste tendría que ser hijo? En dado caso, le llamaría mi hijo o mi descendencia, pero eso no es así. David, a nivel espiritual, en el espíritu además, ahí dice, le llama, por decirlo de una manera, le llama Señor, reconociendo que el Mesías espiritual, es decir, este Cristo, no vayan a pensar el concepto judío, por favor, es un concepto carnal, ya estamos hablando aquí en términos espirituales. Jesús realmente se sale completamente de este Mesías carnal y propone lo que sería un concepto espiritual de esta figura de conciencia mesiánica, al decir que David reconoció en el espíritu que hay una entidad de luz mucho más poderosas en jerarquía que el propio David. Por lo tanto, el Mesías espiritual, el real Mesías espiritual que viene siendo Jesús, no viene de la descendencia de David, no se somete a la jerarquía de David, sino que más bien David reconoce y le llama Señor a este Mesías espiritual. Claro, ahora este Mesías es más tremendo, el Mesías espiritual es más tremendo porque el Mesías espiritual vino a rescatar a sus hijos, pero del imperio del diablo, no del imperio romano ni de ningún imperio, sino el propio imperio que impera en el planeta. El Mesías liberador de verdad, el libertador de verdad, pero de las garras de este dragón, de las garras de esta gente que nos han venido subyugando desde los inicios, desde el principio. Por eso es que es el Mesías espiritual, porque un Mesías carnal no iba a darnos libertad verdadera, sino que iba a ser subyugado por ese dragón. ¿Ves? Y Jesús sí sabía lo que está pasando detrás del telón. Bien, quiero que me prestes mucha atención. Nuevamente en el texto que acabamos de mostrar de Jesús diciendo, ¿quién crees que viene el Mesías? ¿De dónde viene? ¿De David? Etcétera, etcétera. Aquí viene una interpretación literal nuevamente. La respuesta que le dan sus oyentes al decir viene de David es porque leen de manera literal. Y Jesús le vuelve a corregir diciendo cómo es posible que David llama Señor a mi Señor, indicando esto como no en la parte de la carne, no en la parte literal, sino en el espíritu. Dense cuenta, todo lo que he explicado, todos los últimos videos de estas últimas semanas, ya en el término espiritual, Jesús una y otra vez habla, todo se revela es mediante el espíritu, no mediante los oídos humanos, no mediante los ojos de juicio, no mediante la letra, sino en el espíritu. Y en el espíritu nos vamos a dar cuenta la distinción entre el Mesías esperado por los judíos y la gran parte de la humanidad, libertador, rompedor de dientes, que va contra los enemigos, los va a destruir con el fuego de Yahvé y va a poner a Israel por encima de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese reino no le pertenece a Jesús, ese reino no es de Jesús, su reino no es de este mundo. De lo contrario, sus discípulos lucharían por su liberación en ese entonces. ¿Me hago entender? Entonces, para las personas que leen en lo literal simplemente, no se dejen guiar por lo literal nada más. Pero es difícil porque es una transición de llevar la lectura literal, incluso con temas de traducción y todo lo demás, cuando en realidad Jesús hacía énfasis en un tema espiritual. Pero obvio, si no crees en Jesús, si no te interesa la espiritualidad, si no basas tu vida en la búsqueda del espíritu, básicamente siempre habrá esas luchas entre lo literal, entre la academia, entre Yahvé, entre los Elohim, los extraterrestres, porque en el fondo esa no es la búsqueda. Esos son subtemas y que me dediqué bastante tiempo aquí en el canal. Lo importante acá es el hecho de buscar ahora la lectura espiritual atrás de todo lo que vamos leyendo. Jesús no vino, como ya hemos dicho, a corregir los errores de traducción, a corregir toda una tradición, a destruirles toda una tradición, toda una ley. Él no vino a destruir,
Él lo dice, yo no vine a destruir la ley, yo no vine a destruir lo que llevan como cultura. Vengo a superarla, usarlo para superarlo mediante acciones positivas en el amor. Pero eso necesita una perspectiva espiritual porque va a tener muchas más ventajas que algo literal. Es por eso que las personas que vienen de la parte literal nunca van a tener una reconciliación con las personas que le dan una lectura espiritual, porque como dice Pablo de Tarso, para las personas terrenales, las cosas espirituales le van a hacer locura, no las van a entender, porque creen que están interpretando, creen que están inventando, creen que se están sacando de la manga todo esto, y en realidad la persona aquí necesita primero buscar voluntariamente, genuinamente estas cosas. De lo contrario, simplemente va a tener discusiones con la persona que lleva la interpretación espiritual, en este caso, contra la interpretación literal que lleva la otra persona y van a estar luchando y van a hablar y van a estar en dos sintonías. Van a estar en dos sintonías. Nunca va a haber reconciliación porque la persona literal nunca se va a someter al espíritu y la persona que va a buscar las cosas del espíritu no va a volver a los rudimentos de lo literal porque sabe que la parte literal es una rotunda mentira. Y eso ya lo hablamos. Lo literal es una excusa, lo literal es una capa, lo literal es el caparazón de la vasija para colocar el agua espiritual. Entonces, sí, aunque pretendan los que leen literalmente entre los judíos y académicos y los traductores, en que no, ellos no hablaban de la espiritualidad, ellos hablaban puro de la literalidad. Pero vemos que el maestro sí hablaba de términos del espíritu. Obviamente que si buscas la manera de desacreditar la figura histórica de Jesús y sobre todo la figura espiritual, diciendo que el Evangelio de Juan no hay que usarlo, ni muchos de los evangelios, en el aspecto espiritual, estás quitando todo el contenido espiritual de Jesús de Nazaret y proporcionando simplemente una cáscara judía. Y obviamente no vamos a llegar a esas claves como el nacer de nuevo, como las luces y sombras, buscar el espíritu, el reino de los cielos está dentro de ti, porque todos van a decir que es intervención lingüística o intervención, extrapolación bíblica de más adelante, colocándole palabras en la boca de Jesús que nunca dijo. Entonces, es toda una lucha que es cansina, es toda una lucha que es cansa. Uno gasta energía en eso. Entonces, simplemente uno comparte el contenido de las cosas que uno va investigando, de esta transición al cielo espiritual, y van a haber personas que te van a dejar en el camino. Hay personas que al principio te apoyaban y luego al ver que hiciste la transición a lo espiritual, simplemente dicen, no, ya te volaste, ya te volviste loco, ya no estás traicionando, ya estás traicionando la tradición, ya estás traicionando el tema de mantenerte en lo literal. No, yo decido mantenerme y continuar en el tema de la espiritualidad. Si en el camino hay personas que no quieren continuar ese camino, mucho gusto. Yo voy a continuar y voy a hablar a una audiencia que si quiere escuchar cosas espirituales en la búsqueda del espíritu que está dentro de ti y no solamente buscarlo, sino que se manifieste en nuestra vida. Y todo eso he hablado ¿en dónde? En esta lista de reproducción de reflexiones incómodas donde hablamos de lo literal, pero después la transición a lo espiritual, los conflictos teológicos entre cristianismo y judaísmo y muchas otras cosas más. Mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas para muchos contenidos más en cada día, cada mañana y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.